Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero traerles un ritual para un baño para que se hagan en esta entrada de la luna creciente. Ando un poquito afónica porque con estos tiempos que estamos, un día tenemos calor, otro día tenemos frío. Eso está pasando aquí mismo adentro de la Florida. Pero bueno, esto después de que se entienda, todo está bien. Todo el mundo anda por ahí medio ronquito y yo siempre estoy un poquito afónica con estos tiempos y más que nada porque me ataca la alergia también. Y tantas cosas que hay por ahí en el aire que ya se sabe que hay tantas cosas regadas que hay que cuidarse también. Hoy tengo para decirles a ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier país que se encuentren, en cualquier lugar, la persona puede practicar todo lo que yo les enseño, porque en todos los países hay de todo, hasta en el país que usted menos cree. Usted encuentra todo lo que usted necesita para hacer cualquier tipo de ritual, hechizo o ayudarse. Estamos hoy Día de Reyes. Felicidades a todos con este Día de Reyes. Felicidades, que cumplan muchísimas cosas que desean, que se cumplan, que puedan atraer todo aquello que quieren y que esta energía también les ayude bastante. Esto es una tradición que se trae de muchos años. Algunos la han olvidado, pero vamos por ahí siempre a través de todos los años celebrando esta tradición y también pues haciendo uso de su magia que tiene también este Día de Reyes. Vamos a hablar de la luna creciente. Precisamente hoy, a las 12 de la noche, está entrando la luna creciente. La luna creciente dura 7 días y esta fase lunar está puesta para el día 7 de enero. Está entrando la luna creciente. Quiere decir que podemos hacer uso de esta luna creciente para que se ayuden. Vamos a hacer un rico baño que les voy a ofrecer porque se lo ameritan. Después de todo lo que ha pasado en el año 2024 y usted quiere ayudarse en este año 2025, aunque siempre hay que hacerse despojos, limpiarse su cuerpo etérico para poder hacerse un baño de atracción. Pero ustedes son personas también que quieren atraer y yo les voy a regalar un baño muy bueno para que se lo hagan. Ya saben que siempre todo baño que se hace hervido, hay que poner una olla de agua con un poquito más de 1 galón de agua a hervir y agregar las herramientas que les voy a indicar. En este caso vamos a hacer un baño fácil. Todas las herramientas que tenemos en la cocina sirven para hacer nuestras cosas. Yo tengo estas herramientas separadas que las uso para asunto espiritual. Yo les he dicho que todo lo que se usa para asunto espiritual se separa en una despensa para que tenga en su despensa lo que usted necesita y va a usar para sus cosas espirituales. Y luego en la cocina, pues para lo que va a usar para la cocina, ya eso es otra cosa. Miren, aquí tengo manzanilla. Esta manzanilla es muy importante. La manzanilla, como ven, es una, yo diría una herramienta mística, muy espiritual, muy profunda. Y esto ayuda muchísimo. La manzanilla es capaz hasta de quitarle cualquier problema de mal de ojos, de estas energías enviadas también. La manzanilla es muy fuerte y también hacer una agüita de manzanilla para el principio de cada mes y lavarse las manos, esto es buenísimo. Si a usted le gusta hacer su juego de azar y ir a su juego de azar, ya sea donde vaya, que eso es cosa de cada quien, hacer una agüita de manzanilla y lavarse las manos antes de ir a hacer su, ya sea que va a comprar algo de la suerte o va para un casino, hay que lavarse las manos con manzanilla, muy importante para poder limpiar todo aquello que nuestras manos tocan. También hay que limpiar esta energía. Entonces hay que lavarse las manos para poder atraer el dinero o hacer un buen negocio. Usted va a hacer un buen negocio también. Muy importante, hacer una agüita de manzanilla. Puede bañarse con ella y puede también lavarse las manos. Yo les voy a indicar, esto es cuestión de saber de las plantas, todo lo que sean plantas medicinales
y todo lo que se pueda ocupar también para ayudarse tanto por fuera como por dentro. Así es que esta planta medicinal es muy importante. Esta es la manzanilla. Tengo una hoja de laurel aquí que me está haciendo un poquito de problema. Entonces, miren, se me está volteando con el viento. Entonces les voy a decir lo siguiente. La cosa es mezclar todo aquello que podemos saber de atracción. Si una planta es amarga, no la podemos mezclar con una dulce de atracción. Si una planta es ácida, tampoco la podemos mezclar con ninguna planta amarga ni con una planta dulce de atracción. Porque todo tiene que ir como debe de estar, canalizando cada planta para que haga su función que le toca. En este caso, la manzanilla es de doble trabajo, es de doble atracción. Lo mismo le sirve para limpiar, que también le sirve para atraer. Y la manzanilla es buenísima. Un baño de manzanilla ayuda muchísimo. También podemos poner un puño de manzanilla a hervir, como les digo, en 1 litro de agua. Voy a enseñarles un tip muy bonito en este segmento de ¿Sabía usted? Entonces, la manzanilla, muy interesante para agregar un puño de manzanilla adentro de esta agua que vamos a hervir. Ahora bien, aquí tengo clavos de especie. Los clavos de especie no pueden faltar, porque el clavo de verdad es tan bueno para hacer inciensos, como también para hacer rituales de atracción y a la misma vez para hacer baños de atracción. Hay rituales que se les pone también el clavo como una forma de ayuda y de atracción. Entonces, el clavo siempre es muy bueno. Pues coger un puño de clavos así y ponerlo también en el agua que usted va a hervir junto con la manzanilla. Pone un puño de clavo. Ponga así un puñito de clavo adentro del agua para que esto suelte el aroma. De verdad que tiene un aroma precioso y cuando suelte el aroma, la verdad que tiene un olor rico. Yo siempre he trabajado todo, aquí les he enseñado muchísimo que tiene que ver con esto. Irán aprendiendo más para que se ayuden, estamos en tiempos muy difíciles y es importante ayudarnos y mantener un cuerpo etérico protegido, también despierto, también quitar esas energías negativas y también no permitir que nadie le esté tirando enviaciones negativas ni por envidia ni por nada. Todo lo que se devuelva a quien se lo hizo. Como enseña la ley de lo que tenemos siempre que decir, que es la ley de cuando se regresa las cosas, ¿no? La ley de causa y efecto, se le regresa a quien manda este regalo también. Entonces vamos a ver, esto le va a ayudar mucho también para poner un puño dentro del agua que va a hervir para su baño. Ahora bien, aquí tenemos canela, le ponemos unos pedazos de canela. Hay dos tipos de canela, o hay varios tipos de canela. Hay uno que es dura, que sirve mucho para hacer rituales. Hay otra que es más flexible, también la podemos usar para hacer baños y rituales. Y esta es completamente la frágil. Esta canela se consigue mucho por República Dominicana, se consigue por México también. Y en muchos países de Centroamérica y Sudamérica se consigue esta canela, que es la que se quiebra en pedacitos de manera fácil y tiene un olor precioso. Con esta es la mejor canela que se debe de cocinar, pero esta canela es la que también suelta el aroma para que usted también lo pueda poner en su baño. Póngale unos cuantos pedacitos de canela a su agua para que esto también le ayude, la esencia de esto. Por eso siempre digo, la canela tiene grandes virtudes para hacer los mejores negocios, para atraer el dinero y también sirve para el amor. Para tantas cosas que sirve la canela. De verdad que la canela es una herramienta, pero muy primordial en todas las cosas que hacemos a nivel místicas y espirituales. Canela, le agregamos candela. Tiene que llevar 3 cosas para que lleve su baño. Ahora, si por alguna razón no tiene lo que es cualquiera de las 3 que no tenga el clavo de especie, que no tenga la canela, que no tenga la flor de manzanilla, podemos poner unas hojas de laurel. Este es laurel fresco, yo lo tengo porque tengo un árbol de laurel muy hermoso, grande. Pero usted puede comprar, venden el laurel seco, lo venden en bolsitas, lo venden en potecitos también, en frascos. Donde quiera hay laurel, donde quiera usted consigue laurel, que también se usa para cocinar. Muchas comidas se cocinan con laurel y también se toma té de laurel. Mira, estas hojas están verdecitas, están de lo más ricas.
Entonces usted le pone unas cuantas hojas de laurel a su baño. En caso de que no quiere poner la manzanilla o una de las otras herramientas que usted no tiene. Igual también puede usar anís estrella, también si no tiene clavo de especia, no tiene canela, puede poner anís estrella, que también el anís estrella tiene una doble atracción. Hay muchas plantas que son doble filo, como una arma de doble filo. Igual te corta negativas energías, como igual también te trae energías positivas. De manera que hay muchas plantas, muchísimas, que son para ayuda, gracias a nuestro universo divino y precioso, y gracias a esta mano divina de nuestro gran poder de Dios también, que nos dejó en este mundo con conflictos, con problemas que hay que enfrentar, pero igual también nos dejó herramientas que podemos usar para ayudarnos. Todas estas herramientas naturales nos sirven mucho para ayudarnos y para hacer nuestros baños, nuestros despojos, nuestras curaciones. Si usted está enfermo también, hay muchas plantas para curar. Anteriormente, en los tiempos pasados, de los años miles, que ni siquiera existíamos nosotros, los años 1500, los años 1800, todos esos años, la gente se manejaba mucho con las plantas medicinales. Todo era plantas medicinales. Hasta el día de hoy todavía tiene mucho triunfo toda la medicina natural para poder curarse de algunas cosas. A veces ayuda más la medicina natural que tomar un poco de medicamentos de otras cosas. Pero bueno, aquí vamos a hablar hoy de los baños que les voy a indicar. Y poco a poco les iré hablando de más cosas que pueden ayudarse. Hojas de laurel le pueden poner en caso de que no tienen, pues ahí lo que ustedes están teniendo, cualquiera, para hacer su baño. Ahora bien, les voy a indicar que es muy importante que tengan este azúcar. ¿Saben? Yo uso mucho el azúcar morena, uso el azúcar también de oro para hacer estos baños ricos de atracción. Ustedes saben que les he enseñado, y todas las personas que han cogido sus cursos conmigo han aprendido a hacer estos baños con azúcar morena y con azúcar de oro, pero también con este azúcar que les voy a indicar para que usted también la tenga cerca de usted. Todos los que me siguen de muchos años y todos los que tienen su despensa, tienen esta despensas con todas las herramientas que necesitan, pero deben de buscar azúcar de coco. El coco es muy importante para atraer la buena suerte, la fortuna, para mover toda esa energía de la abundancia. Es buenísima. Entonces, hacemos también con azúcar de coco. Una vez que usted ha hervido todas sus herramientas que le he indicado, usted cuela ese líquido y le va a agregar azúcar de coco un poquito. No le agrega tanto, tiene dos formas como hacerlo. No le agrega tanto porque si no va a quedar pegajosa su cuerpo y no queremos que eso suceda. No queremos que queden incómodos, queremos que queden ricos, que su aura brille, que su aura sienta paz, tranquilidad y se sientan bonitos, se sientan activos. Eso es lo que queremos, que despierten también. Y esto ayuda mucho para ayudarle a eso, que despierte, que no estén dormidos, que hay que estar manifestándose y también aplaudiéndose a uno mismo por que usted tiene un don de vida, y porque usted tiene vida, entonces hay que estar despierto. No estamos para dormir hay otras horas que nos vamos a dormir, a descansar, y otro día será para trabajar, pero tenemos siempre nuestro tiempo para dormir. Pues no podemos estar dormidos, hay que despertar. Aquí mismo este azúcar de oro también lo pueden añadir azúcar morena también, menos azúcar blanca. Azúcar blanca no le pueden poner a ninguno de los baños de atracción. Tampoco le pueden poner miel dentro del baño. Mejor la miel la hacen como yo les voy a enseñar, porque también los baños de atracción se llevan con miel. La miel es una también herramienta de mucho respeto, y como les he enseñado bien cómo usar la miel sirve para tantas cosas bonitas, pero hay que saberla usar con respeto. Y todo lo que tiene que ver con plantas, cualquier planta que sea, se usa con respeto, porque estas plantas también son llenas de vida, son plantas vivientes, son plantas de la tierra, y hay que agradecerle a la tierra todo lo que la tierra nos ofrece y nos regala para ayudarnos también. Pues todas las plantas son muy místicas y hay que también respetarlas.
También usted puede coger el agua de su que ha preparado, lo pone en una cubeta. Recuerde que va a hervir siempre 3 herramientas. Cualquiera de las que escoja, usted le puede poner a su baño. Hierva más de 1 galón de agua para que pueda hervirlo. Luego lo deja que se enfríe para que lo pueda colar. Y eso es lo que va a hacer. Lo va a poner en una cubeta. Si tiene una bañera, lo tira en su bañera. Y qué rico es zambullirse allí en la bañera. Pero si no tiene bañera, pues póngalo en una cubeta para que se haga su baño. La persona tiene que bañarse normal, como de costumbre, para tener su cuerpo limpio. Y una vez que tiene su cuerpo limpio, va a echar esa agua de los hombros para abajo. Se puede lavar la cara, pero no puede ponerse aquí en la cabeza. Solo de la cara se la lava si quiere, pero de aquí, de los hombros para abajo, todo el bañito tiene que ir en su cuerpo etérico. Además de eso, tiene que usar la ley de la atracción, la intuición, para que usted quiere su baño, para que se ayude su aura, para que se ayude para atracción de un trabajo, para que se abran los caminos, para lo que sea que usted está pidiendo o que usted desea mejorar. Entonces es importante que lo haga así. Este azúcar también lo puede hacer de la manera siguiente. Preparan su baño, usted coge un poco de azúcar, lo pone en un recipiente. Si no tiene azúcar de coco ahora porque no la ha ordenado o no la tiene en su despensa, use azúcar morena. También puede usar miel de abeja. Pero este azúcar lo consiguen en todas partes. El azúcar de coco está en todas partes. Tiene un olor muy especial y de verdad es muy bueno para hacer estos rituales de baño de atracción y otros rituales más. Pues haga este baño así y va a usar, todas las personas por lo general tienen un perfume que es el que usan personal. Siempre a los baños, si usted tiene un perfume personal, póngale perfume personal allí a su baño para que tenga un olor más rico todavía. ¿Qué pasa? Todos los baños, todas estas herramientas sueltan su propia esencia y tienen su propio olor. Usted no tiene por qué agregar perfume personal si no tiene o no está seguro cuál es su perfume personal. Mejor que lo deje con el olor natural de cada herramienta que tiene aquí que está agregando. Pero si tiene un perfume personal, que es el que usa siempre y que usted cree que es el perfume que le gusta, pues ponerle un poquito de perfume al agua para que también se impregne con su perfume personal. Ponga un poquito de azúcar en un recipiente y cuando ya se han bañado normal, que ya están bien bañaditos su cuerpo, coja ese azúcar y póngalo en el cuerpo como cuando se exfolia su cuerpo. Póngalo para toda su piel, úntese por todo, especialmente aquí en la chakra del corazón, siempre darse masajes en forma de la manecilla del reloj. Y también, pues, ponerlo por todo su cuerpo, estirar su mano de manera que pueda untarlo por la espalda también. Y que le quede su cuerpo bien impregnado de ese azúcar que usted se está exfoliando. Además de que va a tener un buen resultado por el baño espiritual que se está haciendo. También el azúcar no solamente le va a ayudar a esa espiritualidad, sino que le va a ayudar a su propia piel. Se va a sentir con una piel más suave, se va a sentir rico. Aquel masaje que usted se va a dar le va a despertar también esas células que usted tiene dormidas y que hay que darse sus masajes a veces para despertar las células de nuestro cuerpo. Así que se hace sus masajes y así piensa en cosas buenas y entonces usted con el agua que ya ha preparado de sus herramientas hervidas, usted comienza a sacarse esa azúcar que se ha puesto en todo su cuerpo y ya para que salga todo y se quede su cuerpo limpio con la misma agua preparada, usted se saca su azúcar que ha puesto en el cuerpo. Cuando pone el azúcar en el cuerpo, así como pongo este azúcar en mi cuerpo que es dulce, así se endulzarán todas mis cosas que yo deseo conseguir y se endulzarán mis caminos, se endulzará todo lo que busco. Si tiene una relación, también que se endulce la persona idónea que a usted le gusta, que usted quiere o que usted ama. Todo lo que usted pueda, lo puede también. Si tiene un boss, jefe, por así decirlo, que es medio sangriento, medio raro, usted le dice que también se le baje un poquito ese mal humor que tiene su jefe con usted, que a veces hay jefes también
que cogen con una persona y le hacen la vida de cuadritos, la vida imposible. Y a veces no solamente un jefe, a veces hasta un compañero o compañera de trabajo le hace eso de ponerle su vida también en cuadritos de sufrimiento en el trabajo para que usted se vaya. Pero usted no se tiene que ir, usted haga esto, invoque que también todas esas personas que dicen que no le quieren, mejor que se endulcen con usted y que no le hagan problemas, porque también eso pasa. Nosotros somos personas que tenemos nuestro cuerpo etérico muchas veces un poquito dañado por alguna razón y otro lo tiene dañado también, entonces chocan como dos piedras. Son dos piedras que están chocando. ¿Por qué? Porque el uno tiene mala energía y el otro también. Es como que tenga mal carácter y el otro también van a pelear. También, ¿qué pasa cuando usted tiene buena energía y el otro pues tiene buena energía también? Entonces pueden acoplarse. Pero muchas veces cuando usted tiene buena energía y el otro no tiene buena energía, igual también la otra persona, solamente con la mirada, solamente con el hecho de estar cerca, te puede estar bloqueando tu energía y robando tu energía también. Por eso es muy importante prepararse su cuerpo etérico. Ahora, los baños no curan, los baños ayudan. Todo baño ayuda, ningún baño anda curando nada. Ningún baño cura ninguna mala vibración, ninguna mala energía. Ningún baño anda curando que le hicieron una brujería. Ningún baño anda curando que te hicieron un hechizo de tal cosa o una maldición. Ningún baño cura eso. Tiene que buscar otros medios para poderse curar de lo que a usted le han hecho. Pero lo que pasa con los baños, que te ayuda, te aliviana la situación y te pone pues un poquito más tranquilos con la situación, más liviana a lo que le está pasando. Pero muchas brujerías que te hacen tienes que cortarla de raíz. Tienes que saber cuándo fueron hechas y en qué tiempo fueron hechas y también cómo lo va a cortar, cómo lo va a sacar de su cuerpo etérico. Es así como debe de ser. Entonces, pues, aquí les dejo esta receta porque estamos en la luna creciente que está entrando este día 7 de enero. Todas las fases lunares son buenísimas y ejercen también una gran fuerza de atracción sobre la Tierra y también sobre todas las personas, todos los seres humanos, todas las personas que también habitamos aquí en la Tierra. Así es que las fases lunares, todas, sea una o sea la otra, todas tienen una función muy importante, todas ejercen una gran cantidad de energía para ayudarnos. Cuando es la luna menguante también ayuda muchísimo. Cuando es la luna creciente, igual. Y si es la luna nueva también, y la luna llena, máxima, la luna también. Así que todo tiene ejerce bien sobre la Tierra y ejerce bien en las personas. Por eso ustedes ven que a veces hay ciertas lunas, que usted ve a alguna persona con un carácter diferente y es porque la luna le está afectando. Entonces todo eso tenemos que aprender para que nosotros también nos podemos ayudar con todas estas cosas espirituales que yo les enseño. En este Día de Reyes les voy a regalar esto en este segmento de ¿Sabía Usted? Pero lo puede hacer cualquier tiempo. Esto no tiene que hacerlo usted solamente ahora. Puede hacerlo en luna creciente, puede hacerlo en luna nueva, lo puede hacer en luna llena. Estos son baños muy buenos que pueden hacerlo también una vez a la semana si quiere. Pueden hacer una serie de baños 3 días seguidos también. Pueden hacer bastante baño para que lo hagan 3 días seguidos. Y con 3 días seguidos le están dando fuerza y poder a un inicio de mes también. Digamos que inició el mes, pues usted va a hacer un baño de 3 días seguidos para que eso me le ayude a que usted se ponga empoderados para ir para adelante y consiguiendo sus objetivos. Así es que hoy les voy a dejar con este regalo que les tengo para que celebren también este día 6 de enero. Además de esto, porque estamos para adelante y porque estamos necesitando mucha ayuda espiritual. Por eso les traigo este regalito en este segmento de ¿Sabía Usted? Haga lo que Moira Victoria le recomienda. Para eso tengo mucha experiencia con todo lo que tiene que ver con las plantas y todas las cosas, tanto para plantas medicinales como plantas también que le pueden servir para su cuerpo etérico y para ayudarse a todo. Muchísimas personas que yo conozco que son famosas, les gusta muchísimo hacerse sus baños. Y yo tengo muchas personas lindas de por acá que tienen sus negocios. Moira, quiero que me prepares un baño, por favor. Y yo se los preparo.
dinero. ¿Por qué? Porque les gusta andarse haciendo sus baños. Los presidentes, los deportistas, los actores y todos habidos y por haber se hacen sus buenos baños, que muchas veces hasta un familiar, su mamá o alguien así le prepara y se lo hacen, aunque no sepan de lo que están haciendo, pero se lo hacen porque sí, les ayuda bastante. Bueno, ya saben que estoy un poquito afónica, con Dios adelante, ya esto se me pase. Así es que estamos con unos tiempos feísimos. Estamos por acá también diciendo que vamos a tener mucho frío para este próximo miércoles de esta semana. Y la verdad que por allá, por todo lo que es el norte, están con mucho frío. Por allá también, por California, con mucho frío. Cuídense toda la gente, porque ya saben cómo están los virus por ahí. Y hay que estar cuidándose. Tomando tecito, me tomo un tecito rico que le pongo jengibre, le pongo canela y le pongo clavo de especia también. Y luego lo endulzo con un poquito de miel de abeja y un poquito de jugo de limón. Queda riquísimo para que lo puedan también usar. Además que ayuda mucho para la garganta y para ponerse un poquito fuerte y no tener que andar cogiendo ningún tipo de flu ni nada de eso. Bueno, los voy a dejar. Gracias por estar aquí, por seguirme, por todo lo que yo les recomiendo, que sé que les gusta, y hacer estos baños ricos. Sabía usted en este segmento, pero recuerde que estos son los baños que usted puede guardar la receta para que lo haga siempre. Usted puede hacerlo cada vez que quiera. Que va a hacer una reunión de trabajo, hágase su baño rico. Que usted va a buscar un trabajo y tiene una entrevista, hágase su baño para que vayan limpios, para que vayan más livianitos y todo les salga bien. Bueno, ahora les dejo a todos, les digo gracias, bonito inicio de semana para todos y también ayudarse a nivel espiritual, que los tiempos son un poquito duros, difíciles, y lo espiritual en estos momentos son muy interesantes, muy importante aprender. Si usted quiere aprender más de todo lo que Moira Victoria enseña, les invito a que vengan a nuestro canal, se suscriban aquí a nuestro canal y también cuando se dan los videos, si les gusta, nos regala un like. Y también para las consultas personalizadas y espirituales debe de visitar nuestra página web. Ya les haré un video para explicarles cómo seguir las instrucciones de una consulta a nivel espiritual como Moira Victoria. Pero va a encontrar en la página web toda la información. Gracias mi gente linda, Dios me los bendiga, la familia linda de acá, de nuestro canal de YouTube y también pues muchísimas gracias por estar aquí y qué bonito que tenemos ahora de parte de YouTube la invitación de que podemos hacer también los videos por teléfono. Sé que les gusta mucho y espero que también este video de hoy les guste bastante y lo pongan en práctica. Hasta entonces les hablo Moira Victoria, bendiciones para todos.